Hola mi gente, hoy día vamos a ver más sobre R y hoy día vamos a aprender tipos de datos y me parece que es importante, voy a intentar hacerlo más corto porque el video anterior quedó muy largo. Lo que vamos a ver son básicamente asignar variables, los tipos de variables que hay, qué son los vectores y cómo trabajar una base de datos. Y de momento solo vamos a usar RBase y un paquete, ¿no? Pero esto es como una introducción, después vamos a aprender a hacer esto mismo de otras maneras que me parecen a mí que son más sencillas. Entonces, dicho eso, podemos comenzar. Bien, entonces, en asignación de variables ya vimos algo en la sesión pasada y aprendimos a crearlas, ¿no? Que la hacíamos ya sea con este signo igual, con el operatorio igual, o con el operatorio de la flechita. Por convención utilizamos la flechita, ¿ya? Entonces no hay que olvidar eso. También se recomienda seguir este formato Snake Case, que es en minúsculas todo y con guión bajo. ¿Ya? No van acentos, no van caracteres especiales y siempre se parte por una letra, ¿ya? Porque tú puedes hacer que una variable empiece con un punto, ¿ya? Yo puedo nombrar una variable que empiece con un punto, pero no es lo recomendado. Lo recomendado siempre es que empiece con una letra. R tampoco te permite ocupar operadores clave como true, false, if para poner nombres a las variables, ¿ya? Entonces tienen que empezar con una letra o un punto, pero por convención usamos letras y no pueden usar las palabras reservadas de R. Pero esto se aprende mejor en la práctica, ¿no? Entonces, si se fijan, yo puedo crear una variable así como punto z. Se me crea, se me guarda en el environment, que va a aparecer acá. Entonces tú puedes tener una variable que empiece con un punto, que el nombre empiece con un punto, pero no es lo recomendado. Entonces, para comprobar que una variable se guardó en tu sistema, apretas punto Z. Y ahí se te guarda. A mí no se me ha guardado acá en el environment, no sé qué está pasando, ¿no? Pero la variable está guardada, como pueden ver. Bien. Ahora, lo que nosotros no hacemos es empezar variables con un punto en el nombre, ¿ya? Siempre empiezas por una letra. Por ejemplo, ahí está guardada la variable z. Entonces, no guardamos variables que empiecen por un punto. Tampoco podemos crear una variable con un nombre clave como true. Eso no se permite, ¿no? Me quita error. Por tanto, las variables las vamos a empezar con letras y ustedes pueden no usar espacios, pero si usan espacios tiene que ser un guión bajo. Ese es el formato al que nos vamos a acostumbrar. Para eliminar una variable, escribimos la función remove, es rm, y el nombre de la variable. Porque nosotros no vamos a ocupar esa z, así que la borramos. Aquí, si se fijan, vamos a crear 4 variables. Le puse variable 1, var 2, var 3, var 4, y si se fijan son de distinto tipo. La var 1 es un 2. La variable 2 dice true, pero lo dice entre comillas, y la variable 3 dice true, pero no lo dice entre comillas. Y la variable 4 es un número imaginario. Como pueden ver, R almacena las variables en el environment, ¿ya? En el ambiente. Ustedes pueden comprobar que su variable se escribe escribiéndola en la consola, ya sea aquí en el script, que recuerden es control alt más I, así se crea un script en R Markdown, que es lo que yo estoy usando, o pueden escribirlo acá abajo en la consola. Por ejemplo, si yo escribo var 4, el output es la variable 4, lo que yo guardé. También pueden anotar la función print, var 4, pero esta yo no la uso. También sabemos que es posible hacer cálculos con variables, entonces mi variable 1, que es 2, es una variable de tipo numérico porque la información que contiene es un número. Entonces yo, si pongo var 1, si escribo var 1 y le sumo 1, va a recordar R que esto, var 1, es igual a 2. Entonces cuando le sumo 1, el resultado es 3. Var 1 más 4 es lo mismo que decir 2 más 0 más 5i. Entonces, como es una operación que tiene un número natural y un número imaginario, lo que va a hacer es que va a sumar la parte natural y le va a sumar la parte compleja. Por tanto, esto me va a quedar 2 más 5i. En variable 1 más variable 3 es un operador lógico, un operador booleano, true, que eso toma
Eso tiene un valor numérico que es 1, ¿ya? Y false tiene un valor numérico que es 0. Entonces yo puedo sumar esto, ¿ya? R va a sumar eso, y por eso lo suma como 3. Pero fíjense en la variable 2. Lo que va a pasar es que va a tirar un error porque estoy sumando un argumento no numérico para operador binario, entonces no lo reconoce. R nos arroja error porque estamos usando una variable categórica y las variables categóricas no tienen propiedades aritméticas, así que no las podemos sumar. Por esto es importante los tipos de variables, porque cada tipo de variable, cada tipo de información es susceptible a distintos tipos de manipulación, ¿ya? Y tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, veamos tipos de variables. Nosotros ya habíamos dicho que teníamos numéricas, cualitativas, o booleanas o lógicas, y números imaginarios, ¿ya? Pero si no sabemos con qué variable estamos trabajando, está la función class. Por ejemplo, si yo escribo acá class var 1, me va a arrojar la clase, el tipo de variable con el que estoy trabajando, que es numérica. Lo mismo para todas las variables que tengo almacenadas. ¿Ven? La variable 2 es un carácter, la variable 3 es de tipo lógico, y la variable 4 es de tipo complejo. Yo me quiero detener acá en la variable carácter porque está denotada por comillas. Entonces todo lo que está entre comillas, R lo va a tomar como cadenas de texto. Son variables categóricas o cualitativas si quieren verlo desde ese modo. Todas estas tienen distintas propiedades. Por ejemplo, las variables de tipo numérico son las únicas, o sea, son las que podemos manipular matemáticamente, es una propiedad que poseen. Pero no todas las variables que tengan números son de tipo numérico. Por ejemplo, un código de barras, o un código de libro, o una ID, o un root, no es un número, es una categoría, ¿ya? Por otro lado, una fecha tampoco es un número como tal, y algunos números debemos tratarlos como factores, es decir, como niveles, por ejemplo, primero, segundo, tercero, ¿no? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿no? Y eso tampoco es susceptible a operaciones matemáticas, ¿no? Cosas que veremos más adelante. Nuestros datos de tipo lógico, como true y false, también podemos escribirlos como caracteres o como números, ¿verdad? Yo los puedo escribir como 1 o como 0, o los puedo escribir como true y false entre corchetes, ¿no? Como está aquí, ¿no? Y acá está entre comillas, por tanto es una variable de tipo carácter. Pero el problema es que la gracia del operador lógico true y false, así escrito como operador booleano, es que se corresponde con los comandos lógicos que contiene R, ¿ya? Con los operadores lógicos y booleanos con los que opera R. Por tanto, lo mejor es trabajarlos así, ¿ya? Con ese tipo especial, ¿ya? Ese tipo especial de variable que es. La moraleja acá es que tener distintas formas de clasificar los datos nos ayuda a entenderlos y a trabajar con ellos. Entonces, es simple el concepto, ¿bien? Pasemos a vectores, entonces, ¿ya? Y un vector es una variable que puede almacenar muchos valores, ¿no? Para crearlos usamos la concatenación C, esto, y separamos los objetos con coma. Por ejemplo, si yo quiero tener los números digitales, son 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el 10, todo concatenado por esta C. Para deportes, el número de deportes que ustedes quieran poner, o variables categóricas, cualitativas, como tal, también con C, la concatenación, todos los vectores van a tener esto y van a separar los elementos de su vector entre comas. Ya, por ejemplo, aquí, box, baloncesto, fútbol, tenis. Para el vector lógico, fíjense que acá la T es lo mismo que escribir true y la F es lo mismo que escribir false, ¿ya? Pero es más corto. ¿Ya? Para el vector lógico, lo mismo, C, y claro, fíjense que el vector tiene elementos de un mismo tipo, ¿ya? Aquí son todos numéricos, aquí son todos caracteres, aquí es todo lógico y aquí es todo complejo. Ustedes también pueden poner operaciones lógicas, operaciones en un vector, ¿ya? Por ejemplo, estos son operaciones igual 3 más 5i, 4 más 6i, son operaciones, ¿no? Entonces creamos nuestros vectores. Y ahora que están creados podemos ver un poco de manipulación del vector. Por ejemplo, si tomamos un vector como nuestros números digitales y queremos saber cuál es el sexto número, tenemos que entender que los elementos de un vector, fíjense aquí donde están números digitales, se ordenan numéricamente, o sea, se ordenan numéricamente de izquierda a derecha. Por ejemplo, 1, el valor 1,
El primer elemento del vector es el 1, el segundo elemento del vector es el 2, el tercer elemento del vector es el 3, y así sucesivamente. Entonces, ustedes tienen que imaginarse cada elemento del vector ordenado de izquierda a derecha. La posición que ocupa se llama índice. Por ejemplo, este es el índice 1, índice 2, índice 3, y el índice, es decir, esa posición ordinal que ocupa un elemento en un vector, se denota entre corchetes, no entre paréntesis, entre corchetes. ¿Ya? De modo que si yo quiero tener el sexto número, o sea, el sexto elemento del vector números digitales, escribo números digitales, que es el nombre del vector, y entre corchetes escribo el 6. ¿Ya? Y ahora le pido a la consola que me lo arroje, y claro, el sexto elemento del vector números digitales es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? El 6. Un ejemplo con el vector complejo, ya que tiene 4 elementos, yo quiero saber cuál es el último, entonces escribo vector complejo entre corchetes, ya, es importante, el índice se escribe entre corchetes, 4. Y ahí también me lo arroja. Podemos corregir los elementos de un vector. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que quiero reemplazar el cuarto elemento del vector complejo, que es 4 más 6i, por solo 6i. Para esto solo necesito el índice y asigno una nueva variable, es decir, sobreescribo el vector. Por tanto, escribo lo que quiero sobreescribir, vector complejo 4, y asigno un nuevo valor, que es 6i. Y yo solo lo aprieto. Y para comprobar que se guardó, escribo de nuevo el índice cuarto del vector y vamos a ver si cambia. Y como pueden ver, ha cambiado. ¿Ya? Pasó de ser 4 más 6i a ser solamente 6i. Sobre el vector números digitales, como es un vector de tipo numérico, sus elementos son numéricos, yo puedo hacer operaciones aritméticas en él. Entonces, si se fijan, si escribo el nombre del vector y le resto 1, lo que va a pasar es que a cada elemento del vector se le va a restar 1. Entonces mi vector, que originalmente iba de 1 a 10, ahora va de 0 a 9. Pero esto no se va a guardar en la memoria a menos que yo le indique, y para indicarlo tengo que sobreescribir el vector. No quiero sobreescribir el vector, pero lo voy a hacer igual porque creo que después no vuelvo a trabajar con él. Ahí está sobrescrito y ahora yo escribo de nuevo el vector y me aparecen los resultados. Como se puede ver, se ha restado 1 a cada elemento del vector original. Y ahora supongamos que quiero extraer solo los números pares. Y para esto puedo seleccionar elementos de la lista. Para seleccionar elementos de la lista hago una concatenación aquí. Hay una concatenación que me pide el índice 3, el índice 5, el índice 7 y el índice 9. ¿Por qué estos números? Porque los números pares son 2, 4, 6 y 8. Y si ustedes cuentan, el índice que ocupan es 1, 2, 3. Tercero. Posición tercera, índice 3. ¿Ya? 4. El 4 está en la posición quinta, por tanto, índice 5. El 6 está en la posición séptima, por tanto, índice 7. Y el 8 está en la posición novena, por tanto, índice 9. ¿Ya? Por eso está escrito así. Y si se fijan, está escrito entre paréntesis. Aquí combinamos dos cosas que hemos visto. Primero, la concatenación, que me dice que quiero estos elementos, y el paréntesis y el corchete que me indica que son efectivamente índices y no otro valor. Entonces ahí están, los extraje. Y si los elementos están en secuencia, esto es mucho más fácil porque una secuencia se puede escribir con este operador, los dos puntos, que me dice quiero el vector, o sea, el índice 1, 2 y 3, ¿ya? Del 1 hasta el 3. Entonces con las secuencias, cuando están uno al lado del otro, es mucho más fácil. Y aquí yo lo escribo y me arroja los resultados que quiero. Otra cosa que se puede hacer es indexación lógica, es decir, que yo ocupo un operador lógico para indicar los valores que quiero. Esto lo vimos en la sesión 1, pero podemos hacer un ejemplo acá. O sea, imaginemos que quiero extraer todos los números digitales de mi vector que son mayores que 4. Tanto, lo primero que hago es escribir, ¿ya?, el vector en el que voy a trabajar. Lo segundo que hago es aclararme, ¿no? Yo quiero un índice, por tanto, lo que voy a escribir está entre paréntesis. Y la condición lógica es que el elemento del vector número digital tiene que ser mayor que 4. Entonces, cuando yo escriba esto, me van a aparecer todos los números digitales mayores que 4.
Si quiero saber la magnitud de un vector, es decir, cuántos elementos tiene nuestro vector, puedo ocupar esta función, length o longitud. Las funciones son bien descriptivas. Esta función es útil para operaciones que podríamos vernos en necesidad de realizar en ciertas situaciones, como hacer loops o hacer web scraping, o aplicar fórmulas o explicitar condiciones para un comando automático. Ahora no vamos a ver nada de eso, pero es bueno verla, ¿no? Lo que nos hace esta función es que nos arroja el número de elementos que contiene un vector. Por ejemplo, el elemento vector lógico contiene 10 elementos. Y yo creo que esto es una buena introducción a los vectores, y visto esto podemos pasar a las bases de datos, ¿no? Que son objetos que utiliza R para almacenar datos tabulados. Voy a borrar todos los elementos de mi lista, y acuérdense que para remover todo, podría escribir remove y escribir uno a uno los nombres de todos los elementos, pero es más fácil hacer esto, remove list igual ls. ¿Ya? Esto lo borra todo. También voy a limpiar la consola. Bien, y ahora podemos trabajar. Ya. Los elementos de la base de datos tienen que ser vectores, pero pueden ser vectores de distinto tipo, es decir, puedo tener un vector numérico, un vector carácter, un vector lógico y un vector de tipo complejo en la misma base de datos. La condición es que los vectores tienen que tener la misma longitud, así que si tengo un vector lógico con 10 elementos, todos los vectores de esa base de datos tienen que tener 10 elementos, a diferencia de las listas, donde esto puede variar. Podemos crear una base de datos con la función dataframe, ¿no? Data.frame, pero por lo general las importamos de otras partes o las creamos en otras partes, ¿no? Pero aquí tengo varias variables creadas. Por ejemplo, la variable id del libro, que es un código que identifica libros, la variable género, ¿no? Que es el género del libro, el autor del libro, el idioma, el tipo de publicación, si es un libro, si es un artículo, el año de publicación, el título, la ciudad y la editorial, es decir, todo lo que hace falta para citar en APA casi, como una biblioteca que me imaginé, aunque yo no tengo ninguno de estos libros. Y claro, si se fijan, todos los vectores tienen la misma longitud, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos los vectores tienen 6 elementos, aunque aquí tenemos vectores de tipo numérico y vectores de tipo carácter, ya no hay más. Pero si se fijan, son dos vectores de tipo distinto y vamos a proceder a crearlos. Alt Enter, recuerden, para correr todo esto. Y claro, ahí están creados. Pero aquí yo todavía no he creado ninguna base de datos, son solamente vectores sueltos. Así que vamos a aplicar la función dataframe. Y la función dataframe es dataframe, entre paréntesis, el nombre de cada vector separado por una coma. En la base de datos te van a aparecer con el nombre que tú los escribas acá. Y aunque esto se puede reordenar, porque puedes reescribir la base de datos, es mejor tener las claridades desde un principio, ¿no? Entonces yo a esto le voy a poner libros de teoría, libros TP le puse ahí. Voy a cambiar esto por libros de teoría. Voy a dejar libros TP nomás, porque tengo todo el script escrito con esto. Pero se refiere a libros de teoría. Así que libros de teoría. Y para escribir esto, o sea, para verlo acá, lo puedo imprimir en la consola y escribo libros TP, así en la consola, y aprieto Alt Enter. Y no me tira aquí abajo los resultados, pero generalmente me los tira aquí abajo. Pero ustedes lo pueden escribir acá, abajo. En la consola de abajo. Me equivoqué ahí porque está el libro escrito con dos veces la L. Eso también suele pasar, nunca nos va a dejar de pasar los errores de dedo. Y bueno, se nos crea ahí, la consola imprime, pero está horrible. Entonces, ¿qué hacemos? Hay dos opciones acá. La primera es escribir view con esta V mayúscula y apretar nomás. Y esto nos va a abrir una ventana aparte, ¿ya? Donde se nos va a ver la base de datos. Y la segunda es ir acá donde dice data y apretar simplemente. Ahora, como pueden ver en la consola, cuando yo apreté se creó de nuevo esto, view, por tanto, apretar acá es lo mismo que escribir view. Y aquí está nuestra base de datos, está la identidad, el género, el idioma en que está escrito, el tipo de libro, el autor, el año de publicación, el título del libro, la ciudad y la editorial.
Entonces yo voy a dejar esto abierto acá al lado. Volvamos a nuestro script. Podemos acceder a elementos de base del vector usando corchetes, donde X indica la fila, ¿ya? Eso es importante, indica la fila, e Y indica la columna. Por ejemplo, si quiero acceder a la segunda columna, escribo libros TP igual 2. Aquí no me sale, así que yo lo voy a escribir en la consola. Libros TP 2. Ahí está, ¿no? Género. Y si yo quiero acceder a mi segunda fila, libros TP 2, y ahí me arroja mi segunda fila, ¿no? Mi segunda observación es la identidad del libro 1012, género de teoría política, idioma español, tipo libro, autor John Rawls, año 1995, título liberalismo político, etc. Por tanto, si yo quiero acceder a la cuarta columna, no, a la quinta columna, autor de la segunda fila, lo que tengo que escribir es solamente libros, TP, mi fila, que es mi segunda fila, mi segunda observación, y mi columna, mi quinta columna, ¿no? Y me aparece John Rawls, ¿no? Porque esa es la observación, la celda que está ahí. Entonces, si se fijan, voy libros TP2, mi segunda observación, esta de acá, me sitúo aquí y avanzo 5, avanzo hasta la quinta columna. 1, 2, 3, 4, 5. Este valor me va a arrojar. Bien, si queremos acceder a la quinta observación de la quinta columna, hacemos lo mismo, ¿no? Libros TP 55 y aquí me aparece la autora, ¿no? Ellen Landemore. ¿Por qué? Porque voy a la quinta fila, ¿no? Que es la quinta observación, a la quinta columna, Ellen Landemore. ¿Cómo sé cuántas filas y cuántas columnas hay? Sé cuántas filas hay porque me aparecen acá en la consola, ¿no? 6 observaciones. ¿Y cómo sé cuántas columnas hay? Me aparecen acá en la consola, 9 variables. Por tanto, esa es la manera más rápida de verla, aunque hay otra, que es esta de acá. DIM y el número de tu base de datos. O sea, hay el nombre de tu base de datos. ¿Ya? Y te arroja en el primer valor las filas u observaciones y en el segundo las columnas o variables. ¿Ya? Otra forma de acceder a los vectores es utilizando el operador de peso, ¿ya? Este signo peso. ¿Ya? Por ejemplo aquí, si yo quiero tener la columna libros TP, si quiero obtener la columna del género, puedo escribir libros TP y el operador de peso que me conecta con género, ¿ya? Y esto significa toma la variable género de la base de datos libros TP. Lo mismo con autor, ¿ya? Si lo escribes, significa toma la variable autor de la base de datos libros TP. Y tú puedes indicar cuál observación precisamente quieres, porque esto, fíjense, es lo mismo que retornar al vector que escribimos originalmente. Te tira cada elemento separado. Por tanto, si tú quieres saber un índice en particular, por ejemplo el índice quinto acá, que es el en Landemore, escribes libros autor y el índice quinto. Y de nuevo te la va a extraer. También podemos usar el operador de peso para filtrar por operadores lógicos. Por ejemplo, si quiero todos los libros en español, puedo escribir libros TP, peso título, libros TP, peso idioma, igual español. ¿Qué hice acá? De la base, libros TP título, de mi vector libros TP título, es decir, me voy a situar en el título, me interesa la variable título, pero las voy a filtrar con la condición de que el idioma tiene que ser en español. Y la condición va entre corchetes. Tengo que indicar que es de libros TP, ¿ya? Tengo que identificar que es la variable idioma de la base libros TP. ¿Y por qué el valor español entre comillas? Porque lo que estoy escribiendo es esto, ¿no? Que es la condición. La condición es que el idioma sea español y está entre comillas porque es una variable de tipo carácter y las variables de tipo carácter van entre comillas.
Por tanto, me arroja estos resultados, ¿no? Teoría de la justicia, liberalismo político, teoría de la acción comunicativa y política y perspectiva. Ahora, si nosotros queremos cambiar los nombres de la base de datos sin ver los datos, solo debemos escribir la función names. Por ejemplo, acá, names, libros, tp. Con la función names, libros, tp, nos van a aparecer todos los nombres de las variables. Y también podemos cambiar esto, porque si se fijan, esto nos tira un vector. ¿Cierto? Nos tira un vector. Por tanto, para cambiar los nombres de la variable, podemos hacerlo de la siguiente manera. Si queremos cambiar libros tp, la 1, si queremos cambiar esto y del libro por un nuevo nombre que va a ser código, seleccionamos names libros tp, que me va a tirar este vector, y cambiamos por código. Y ahora escribimos nuevamente, y esto nos debió haber cambiado el nombre. Bien, y efectivamente nos aparece código. Fíjense que estamos trabajando con un vector, por lo que esto debería ser susceptible al mismo tipo de operaciones con vectores. Es decir, si tú escribes acá names, libros tp, y te interesa el vector 1 y el vector quinto, autor, deberías poder cambiarlo por los siguientes nombres. Vamos a volver a poner id, y en vez de autor vamos a poner autor, con la inclusiva. Y ahora vamos a ver si funciona. Names, libros, tp. ¿Ya? Y aquí funcionó. ¿Ya? Entonces, por eso era importante ver los vectores, porque todo lo que aprendimos de manipulación nos va a servir para modificar bases de datos. Ahora, yo les digo que hay maneras más sencillas incluso de hacer esto, y las vamos a ver en próximas sesiones. Lo que me gustaría que aprendiéramos ahora es... sí, quiero ver una cosa antes. Así como cambiamos nombres, también podemos cambiar los valores dentro de algo. Por ejemplo, si yo quiero saber mi observación, por ejemplo, volvemos a la base, quiero cambiar el nombre de esto, de política, perspectiva, continuidad e innovación en el pensamiento, que es muy largo, quiero poner solo política y perspectiva. Entonces yo quiero cambiar ese nombre. ¿Cómo lo puedo hacer? Tengo que sobreescribirlo, entonces lo que tengo que hacer primero es extraer esa observación, que es la fila 1, 2, es la fila 6, y es la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la columna 7. Entonces yo puedo escribir acá mi base, libros TP, tengo que es la fila 6 y la columna 7, y lo puedo sobreescribir por política y perspectiva. Entonces ahora volvamos a nuestra base de datos. Y se modificó. Entonces así podemos cambiar los nombres. Otra forma de hacerlo sería escribir así, libros TP, 6, 7. Y le voy a poner otro nombre. P y P. Veamos si no funciona esta vez. Ya, claro. No, esto es solamente para vectores entonces. Más adelante lo voy a volver a hacer. De momento quédense con esto, ya que es la manera más sencilla de cambiarlo. Indicas tu fila, indicas tu columna, ¿ya? Y lo sobreescribes con lo que quieres escribir ahora. Cuando trabajamos con bases de datos, es común que queramos ordenar los datos o realizar ciertos tipos de operaciones con ellos. Por ejemplo, supongamos que queremos ordenar el año de la publicación de mayor a menor. Para esto podemos usar la función sort. Fíjense en el argumento que aparece, el segundo, el que va detrás de la coma, ¿ya? Decreasing. ¿Ya? Eso nos va a indicar si el orden es decreciente o no. Y por defecto es false. Entonces por defecto no es decreciente. Entonces si nosotros apretamos acá, vamos a tener que, como por defecto no es decreciente, es creciente, y los valores se ordenan desde menor a mayor. Ya el año de publicación se me ordena desde el más viejo al más nuevo.
Ahora, si yo quiero ordenar esto, ¿ya? Si yo quiero ordenar un vector numérico con orden decreciente, lo que tengo que apretar es esto. T. ¿Ya? Un T después de la coma, que es lo mismo que yo escriba sort, libros TP, año de publicación, que vendría a ser el X, porque aquí no sale el argumento X. ¿Ya? El X aquí es reemplazado por libros TP, año de publicación, coma, decreasing igual false, que es el por defecto, pero ese decreasing puede tomar un valor true. Esto que tengo aquí escrito es lo mismo que escribir esto, lo que es más corto. Y ahí se le ordenó en orden decreciente. Con caracteres lo ordena así por orden alfabético, ¿no? Y también pueden escribir el decreasing, pero no lo vamos a hacer ahora porque ya mostramos cómo funciona. También es común querer combinar vectores. Por ejemplo, si yo quiero crear un nuevo vector como este, el estado, si lo leí, si no lo leí, si lo estoy leyendo, puedo escribir un vector nuevo. Recuerden que tiene que tener el mismo número de elementos, es decir, 6, y ahora tengo que unirlo a mi base de datos. Y una manera de hacer esto es usar la función cbind, que te une variables. Por ejemplo, acá mi base de datos libros nuevo va a tener la unión, va a unir, ¿ya? Cbind porque une por columnas, ¿ya? Va a unir libros TP y estado, que es la nueva variable que cree. Así que yo aprieto acá, abro, y claro, los une hacia la derecha, entonces la nueva variable va a ser la última, aunque podemos saber que funcionó porque la nueva base tiene 10 variables y la base antigua tiene 9, y en efecto, aquí están comprobados. Vamos a cerrar esta base. Continuando, tenemos algunos ejercicios. Para esto vamos a descargar una base de datos que contiene los resultados de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2013. Aquí dejo el link. Y aquí está descargada en la carpeta de descargas. El primer paso es leer la base de datos y para esto necesitamos un paquete, que es este, readerr. Ustedes no lo tienen porque no vienen en el rbase, me parece, pero lo pueden instalar. Para instalar un paquete ocupan esta función install.packages y entre paréntesis tienen que escribir el nombre entre comillas. Es muy importante que esté entre comillas y esto lo va a descargar desde el servidor oficial que es CRAN. Entonces, para cargar un paquete, que es esto que nos permite hacer operaciones, porque tiene un montón de funciones y operaciones que nos van a permitir hacer cosas especiales con ese paquete, aplicamos la opción library, la función library, y escribimos el nombre del paquete entre paréntesis. R lo va a cargar, puede demorar un poco, pero una vez lo cargue, estamos listos. Pueden saber que R dejó de trabajar porque el cuadrado verde que está al lado del script se detiene, desaparece, y mientras está trabajando, aquí en la consola se va a aparecer un circulito que diga stop. A veces R demora mucho en hacer operaciones. Para leerlo, tienen que escribir read CSV, porque es un archivo de tipo CSV. La terminación tiene que ser la misma terminación del archivo. Y el directorio, es decir, en qué parte de su computador está almacenada. Esto está almacenado en descargas, entonces por eso esa dirección. Ahí se nos cargó la base, Olimpiadas Invierno. Yo me gustaría borrar todo lo que no sea mi base, entonces voy a poner remove menos Olimpiadas Invierno. No, fallé. No importa. Remove list igual ls, entre paréntesis. Se me borra todo, entonces yo lo que voy a hacer es volverla a cargar. Y ahora que sí es nuestra única, vamos a tenerla abierta acá al lado y vamos a examinarla. Siempre es bueno ver tu base. Entonces tienes un ranking, tienes el número, o sea, el nombre del país, del country, las monedas que son de oro, de plata, de bronce, el total de monedas que ganó cada país y la región a la que ese país pertenece. Que ahora vamos a trabajar.
¿Ya? El segundo ejercicio es cuántas variables tiene nuestra base, y esto nosotros lo podemos ver acá, ¿no? Son 7 variables. La segunda opción es apretar dim, les van a aparecer el número de observaciones y el número de variables. Vamos con un tercer ejercicio. ¿Cuáles son los nombres de nuestras variables? Y para esto vamos a usar names. Nosotros apretamos y nos van a aparecer todas. ¿Bien? Son rank, NOC, Gold, Silver, Bronze, Total y Región. ¿Ya? ¿Cuántos países hay en la base? Y esto lo podemos ver de dos formas, ¿no? Hay en las observaciones, con 26, o también podemos ver que la variable NOC, ¿no? La variable NOC contiene todos los países. Para ver cuántos hay, solamente tenemos que ver la longitud de ese vector, así que escribimos length y el vector. ¿Sí? Aquí nuevamente extrajimos el vector escribiendo la base de datos, el operador de peso y el nombre de la variable. Entonces, es decir, toma la variable NOS de nuestra base de datos Olimpiada de Invierno. ¿Sí? Así funciona el operador de peso. Quinto, imprime la primera fila de datos. Y esto ya lo vimos, ¿no? Que tenemos que indicar la base de datos y entre corchetes el primer número indica la fila. Entonces pongo un 1, una coma y no escribo nada después. ¿Ya? Solamente indico la fila, porque esto me va a arrojar todas las columnas. ¿Ya? No me sale aquí, pero lo voy a escribir en la consola abajo para que ustedes lo puedan ver. Ahí está, ¿no? Rusia, que ganó 13 medallas de oro, 11 de plata, 9 de bronce, 33 en total, y que pertenece a Eurasia. Si imprimimos la última fila, solamente tenemos que escribir la última observación, que es la observación número 26, y va a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, aquí abajo, de nuevo está Kazajistán, el último, ¿no? Que no ganó medallas en casi nada. La Kazajistán tiene solamente una medalla de bronce y por tanto fue el último. Si imprimimos las primeras 5 filas, lo hacemos de la siguiente manera. Como son las primeras 5 filas están en secuencia, así que puedo ocupar el operador de los 2 puntos, y eso nos hace más fácil el trabajo. Entonces nuevamente vuelvo a escribir aquí en la consola, Olimpiadas de Invierno, toma la fila de la 1 a la quinta, eso significa, y de todas las columnas. Entonces ahí la consola me imprime esta base, ¿no? Rusia, Noruega, Canadá, Estados Unidos y Holanda. Esos fueron, bueno, Países Bajos. Esos fueron los países más exitosos de las Olimpiadas de Invierno. Ahora, a partir de nuestra base, creemos un vector llamado medallas país. Lo que hemos hecho hasta ahora es crear una base a partir de vectores. Así que este es el ejercicio inverso. Vamos a crear un vector a partir de la base. Así que para esto tengo que tomar el vector de la base, que ya está, que es total, el total de medallas, y escribirlo. Y esto lo puedo hacer con el operador de peso. El vector medallas país va a ser la variable total de la base de datos Olimpiadas de Invierno. Y por eso me sirve el operador de peso, porque me conecta la variable total de la base Olimpiadas de Invierno. Así se lee. En medallas país, y ahí listo, lo creamos. El noveno ejercicio va a ser crear un vector llamado oro a partir del marco de datos, ¿no? Que va a contener las medallas de oro. Y después les vamos a ver la clase. La clase va a ser numérica, ¿no? Porque nos indica las cantidades. Esta es la variable que me interesa, oro. ¿Ya? La variable gold, ¿de qué base de datos? De la base de datos Olimpiadas de Invierno. Entonces lo escribo con el operador de peso, ¿no? De mi base de datos Olimpiadas de Invierno, toma mi variable gold. ¿Ya? Y a eso yo le asigno el nombre oro. Y se me crean los vectores acá al lado. ¿Qué tipo de variable es oro? Le aplico la función class y me tirará numérica. 11. Crea una base de datos que solo contenga datos de la región de Asia y llámala Asia. Esto no lo he mostrado, pero ocupamos la versión del subconjunto, la función del subconjunto, y lo primero que hacemos es escribir acá Olimpiadas de Invierno, ya va a ser nuestra base. Y lo segundo es la condición. ¿Ya? Vamos a crear el subconjunto región igual Asia. Entonces, cuando yo cree esto, me va a aparecer un marco de datos, una base de datos que solamente contenga observaciones que pertenezcan a la región de Asia. ¿Ya? Y así me queda China, Sur Corea y Japón. Para eso me sirve
la función del subconjunto, subset. Bueno, ¿cuántas filas y columnas hay en esta base? Nosotros sabemos que hay 3 filas porque hay 3 observaciones y 7 columnas porque hay 7 variables, pero para estar seguros podemos usar dim Asia. Ahora, crea una base de datos que contenga el total de medallas por país. Esto lo podemos hacer de varias maneras, pero esta me parece más sencilla, ¿no? Primero tomo país, ya creo la variable país y codifico todos los países que hay, ¿ya? Con esto que ya aprendimos de crear vectores. Y segundo tomo el total de medallas por país, ¿no? Que se va a llamar total medallas, que me parece que ya la creé como medallas país, ¿no? Pero no importa, ¿no? Por el bien del ejemplo. Y lo que hago ahora es juntar estos dos vectores en un data frame. Entonces para eso ocupo la versión data frame y ordeno los vectores para que me aparezca primero la variable país, segundo la variable total medallas. ¿No? Y la creo. Lo último es ver cómo nos quedó nuestro experimento. Así que ponemos view y el nombre de la base, y así nos queda el total de medallas por país. Entonces tenemos que Rusia fue el país que más medallas tuvo, seguido de Noruega, etc. Borro aquí, borro acá. Vamos con el ejercicio 14. Crea un marco de datos que contengan los países que no ganaron ninguna medalla de oro. Así que aquí puedo establecer otra condición lógica, ¿no? Primero, de nuevo voy a ocupar el conjunto, el subconjunto. Voy a poner Olimpiadas de Invierno, que es la base, y mi condición, que las medallas de oro sean 0. Voy a guardar esta base como países sin oro. Ahora veámosla. Claro, aquí está. Los países sin oro son Italia, Letonia, Australia, Croacia y Kazajistán. Vamos a ir ahora con otros ejercicios, ya no vamos a usar esta base de datos, y vamos a crear un vector llamado puntajes con los siguientes valores. Entonces esto es fácil, porque ustedes copian esto y lo pegan, y recuerden anteponer la C, y voy a borrar acá. Creamos esto entonces. Ahí está creado el vector puntajes, ya son 7. Ahora vamos a crear un vector llamado estudiantes que va a tener los siguientes valores, ¿no? Recuerden, esto es una variable de tipo cualitativa, son caracteres, entonces vamos a escribirlos entre comillas, siempre separados por coma y con una C que los concatene. Esa es la condición para escribir un vector. Que escribimos los 7 nombres y se me guardan. Ahora vamos a crear una base de datos con los 2 vectores y esta base se va a llamar la base notas, ¿no? Utilizo la versión DataFrame, la función DataFrame, y pongo las variables ordenadas. Primero estudiantes, después los puntajes de los estudiantes, y ahora nosotros podemos verlo. Claro, ahí está. Ahora, vamos con la 18. Resulta que la prueba de Mónica se volvió a calificar y se le otorgan 5 puntos extra, y nosotros tenemos que corregir esto. Nosotros ya sabemos cómo hacerlo. Fíjense que lo podemos hacer acá abajo. Mónica es de mi base notas, es la observación número 2, ¿ya? Y es la columna número 2. Entonces fila 2, columna 2, y yo reemplazo esto por 80, que sería sumarle 5, ¿no? Y ahí se modificó el resultado. Ahora, otra manera de hacerlo es la que está acá. Notas. Tomo la base, separo y escribo aquí 80. Es lo mismo. Es lo mismo, pero a mí me resulta que esta segunda opción, es decir, escribirlo así, notas 2, 2, es mucho más fácil. Hay otra manera de hacerlo que es esta, edit, notas, y me va a abrir la base y yo aquí la puedo modificar como quiera y puedo agregar, pero a mí hacer esto no me gusta mucho porque lo encuentro un poco complicado para situaciones más largas, y además que no me queda un código que haga mi trabajo replicable. Un operador que vea esto no puede saber bien qué hice yo, ¿sí? Si un tercero ve esto no puede saber qué es lo que yo edité,
Por tanto, usar el editor de datos no lo recomiendo, no me gusta mucho. 19. Extraiga a los estudiantes que obtuvieron un 90%. Ya para esto yo creo un subconjunto. Control C, Control V. Y aparece acá abajo. Lo corro aquí abajo porque arriba no me corría. Entonces los estudiantes que obtuvieron sobre 90 son Jerry, James y Tommy. Nosotros también podemos ir acá a notas, ¿ya? Que es esta base, y ordenarlo acá directamente. Y acá lo ordena, ¿ven? En orden decreciente. Entonces, para hacer exploración visual esto está bien. Ahora, si tú tienes demasiados datos, ya no lo puedes hacer. Pero como aquí son muy pocos, era posible. 20. Ordena a todos los estudiantes por su puntaje de prueba en orden descendente. La función sort no funciona con bases de datos. Entonces, tenemos que apretar esto otro. Especificamos la función, especificamos que vamos a ordenar de acuerdo a la función puntajes, menos puntajes, porque si escribo más puntajes lo voy a ordenar si escribo solo puntajes, lo voy a ordenar en forma ascendente, entonces vamos a escribir un menos porque eso invierte la función. Y todo esto lo vamos a encerrar en la función with. Entonces, aplicando esto, va a ser la misma operación. Lo voy a escribir aquí abajo. Ahí está, ¿no? Así les fue. James, Jerry, Tony, Ruth, Abril, Félix y Mónica. Entonces, hecho eso, creo que tenemos bastante base para trabajar. Y aquí tienen algo que hacer, ¿no? Crear un vector llamado tasa de empleo con 12 valores. Y esto lo pueden hacer fácilmente. Copian esto para no tener que escribirlo uno a uno. Crean un chunk, control alt y le van a llamar tasa de empleo. Este D es redundante, entonces ustedes se los pueden sacar y le ponen solamente tasa de empleo. Lo crean, concatenan con C y copian. Ese I no puede ir a allá. Pero todo lo demás está bien hecho, entonces nosotros aquí creamos. Y ahí se creó, ¿no? 12 valores. Estaba viendo que acá hay 13 valores, entonces vamos a eliminar el primero, 7.9. Ahí están, 12 valores. Crea un vector llamado mes y agregue 12 valores, uno para cada mes del año. Y aquí ustedes me van a perdonar si no me sé los meses del año. Pero partimos. Recuerden que esto es una variable de tipo carácter, así que ustedes tienen que apretar entre comillas, marzo, abril, mayo. Y esa es la idea, ¿no? Puede ser un poco tedioso a veces apretarlo todo. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Debe ser aburrido ver a una persona escribiendo como meses acá, pero era el ejercicio que les pedí. ¿Ya? Y crean sus meses. ¿Ya? Escribí los 12, bien. Hecho eso, tenemos que crear una base de datos llamada desempleo mensual que contenga los dos vectores anteriores. Y yo lo voy a ordenar, primero voy a poner meses y después voy a poner la tasa de desempleo. Así que para eso creo desempleo mensual. Y para esto voy a escribir primero data frame. Voy a tomar primero mi variable meses y segundo mi variable tasa empleo. Y se creó la base, 12 observaciones para 12 variables. El siguiente ejercicio lo que nos pide es que nosotros extraigamos la tasa de desempleo de marzo. Así que esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a escribir acá tasa empleo de marzo. Así que lo primero que tenemos que hacer es escribir el nombre de la base. Desempleo mensual. Marzo es nuestra fila 3
y la tasa de desempleo es la columna 2. Entonces escribimos nuestra fila 3 y la columna 2. Por tanto, la tasa de desempleo de marzo es 7.5. Ahora, extraigamos solo los meses en los que el desempleo estuvo por debajo del 7.5 y para eso tenemos que ocupar una función lógica, ¿no? Entonces vamos a escribir acá abajo subset el nombre de nuestra base, que es desempleo subset, el nombre de nuestra base, que es desempleo mensual, y nuestra condición, que va a ser el nombre de mi vector es tasa de empleo, y yo quiero que esto sea menor que el 7.5. Y ahí está, ¿no? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahora, una vez que hacemos esto, voy a escribir el código acá arriba para que no se les olvide el código. Acuérdense, la función es subconjunto, subset, lo primero que hacemos es indicar la base, desempleo mensual, y lo segundo que hacemos es indicar nuestra condición, ¿no? Que la tasa de empleo sea menor a 7.5. Y las otras ya son de desarrollo, o sea, no práctico, sino teórico, que tiene de especial una variable numérica y era que nos permitía hacer operaciones aritméticas básicamente, y porque usamos un marco de datos en vez de un vector para almacenar nuestros datos. Y es que la base de datos primero es más manipulable, nos permite acceder a la información visualmente de manera rápida y atractiva, y nos permite almacenar datos de distinto tipo entre vectores, ¿no? Y nos permite operacionalizar relacionándolos entre ellos. Por tanto, los marcos de datos, como son datos tabulados, son más cómodos, más fáciles de trabajar y más útiles. Y dicho todo eso, nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por venir y eso. Tengo que dejar de grabar.